Hola, buenas tardes. Estamos a 9 de noviembre 2024. Son aproximadamente las 5 p.m. y está lloviendo, una brisa helada. Le quería contar como consecuencia de lo que me pasó ayer en la madrugada, del incidente con la policía. Entonces me nació hacer este video. Una característica del liderazgo. Después de que aparezco en una zona que realmente nunca había estaba un poco perdido, me tocó caminar hacia buscar el transporte, pues. Y el transporte público, a pesar que estamos acá en Bogotá, en una capital de un país importante de Latinoamérica, tiene restringido el horario de servicio de la madrugada. Entonces, me tocó caminar aproximadamente como 6 horas, porque además los taxis no, bueno, no es primera vez que me sucede. En una ocasión viviendo por el sur, por Bochica, para que un taxi me cobrara, le tuve que entregar mi reloj, un reloj valorado en $60, para que me hiciera un servicio. Bueno, me tocó caminar 6 horas acá, acercarme a la residencia que tengo asignada por este temporal. Entonces tuve toda la holgura de tiempo para pensar, reflexionar de lo que había pasado. Entonces me recordé, embobinando, recordé un episodio allá en Venezuela de un líder de la iglesia que me había ausentado como un mes a los servicios de la iglesia. Entonces él me llamó y me invitó a un café. Y entonces en esa cita conversamos de la oveja perdida. La oveja perdida. Bueno, pero yo venía por todo ese camino caminando y venía molesto porque las personas que yo recorrí, a quien yo acudí como extranjero, no tengo familiares acá, entonces no sentí como una empatía o lo que esperaba, pues. Entonces venía pensando y estaba un poco molesto en el camino, pero bueno, sin mayores consecuencias. Luego, al amanecer, llegué, descansé. Al amanecer, le digo al espíritu, bueno, espíritu, háblame. Y entonces me llevó a la palabra bíblica de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, del 1 al 6. Entonces, estuve leyendo. Entonces no conseguí algo así como que una respuesta. Te quedé con una inquietud allí. Entonces, con la curiosidad, refresqué los conocimientos de la parábola de la oveja perdida. Entonces me di cuenta que efectivamente la oveja perdida habla de que Jesús nos enseña de que un hombre deja a 99 ovejas en el desierto y va detrás de aquella que se había extraviado. La carga en su hombro
y la regresa. Y luego llama a sus amistades y le dice, hay fiesta en el cielo porque regresa. Pero entonces ahí hay un detalle que tal vez es lo que me confortó. Porque el detalle dice que esa oveja estaba en pecado. Y cuando yo le doy los testimonios a las personas que pensaban que me podían socorrer, yo le digo que yo no estoy haciendo nada malo, que es un falso testimonio. Entonces, tal vez entonces esas personas pensaron bueno, que era una injusticia y que no era necesario algún tipo de apoyo adicional, pues. Entonces, bueno, eso confortó y me alivió mi alma, me quedó tranquilo. Pero estando ya con algún tipo de inquietud, seguí analizando otra cosa. Me decían las autoridades policiales que me estaban pidiendo el número de documento de esas personas con que yo he conversado para un comparendo, así le llaman acá, el procedimiento policial. Y realmente ellos no, las personas a quien yo acudí no quisieron aportar la información. Entonces eso fue la razón para ellos, se fue lo que argumentaron para trasladarme a un sitio que no conocía, que no me parece, pero como yo desconozco las leyes acá, no puedo juzgar si está bien o está mal. Entonces, bueno, entendí que justamente una de las características en el camino que venía, una de las características principales del liderazgo es la protección, así como un padre paternal. Porque ¿qué es lo que hace en la oveja perdida? El líder toma la oveja y se la monta en el hombro y la regresa a su casa. Entonces, esa es una característica indispensable del liderazgo. Pero cuando me pongo a revisar, porque tenía la duda, pues la inquietud, cuando leo Filipenses como que no quedo conforme. Entonces es cuando me doy cuenta que mi molestia radicaba en eso que habla Filipenses. Filipenses habla de un desacuerdo entre dos mujeres, Evodia y Síntique. Un desacuerdo entre dos mujeres. Justamente esa era mi molestia. ¿Por qué? Porque yo me sentía identificado. Yo me sentía identificado en el grupo y ahí el apóstol habla de que esas dos mujeres tenían algo en común. ¿Qué era lo que tenían en común? Que pertenecían al Señor. Entonces eso te hace, aunque tengas algún tipo de pensamiento, aunque tengas algún tipo de escepticismo, si cometiste o no un delito, el simple hecho de que tú tengas algo en común contribuye de alguna manera a que la cuestión debió haber fluido de una mejor manera, cosa que no ocurrió. Entonces, efectivamente, eso me hizo concluir a mí que mi molestia radicaba en otra parábola, en la parábola del buen pastor. ¿Qué dice la parábola del buen pastor? La parábola del buen pastor dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, distinto al asalariado o el que recibe un sueldo por cuidarla. Él no se siente identificado con las ovejas, no son suyas, por lo tanto que cuando viene el lobo, él huye.
y deja a la ovejita sola. Entonces, eso era efectivamente mi molestia y mi rabia. Entonces, el liderazgo indispensable es el sentimiento de protección. Pero entonces yo intentando buscar alguna justificación, me trasladé, porque es que no entiendo, bueno, no quiso entregar la información, el documento, su documento personal, bueno, es un documento personal, el número de identificación como ciudadano colombiano. Pero entonces yo dije, bueno, tal vez no todo el mundo le gusta jurar por otra persona, ni ser como fiador de otra persona, al que no conozca 100% o no esté. ¿Qué dice entonces las enseñanzas de los juramentos que nos enseñó Jesús? Dice, no jures por el cielo, porque ahí está el trono de Dios. No jures por la tierra, porque ahí descansan los pies del Señor. Y finalmente dice, no jures por ti mismo, porque tú no puedes cambiar tus cabellos ni en blanco ni en negro, así como no puedes jurar tampoco por Jerusalén, porque ahí está el rey, esa es la ciudad del gran rey. Pero si nos ponemos a ver, Dios, no teniendo por quién jurar, por jurar por alguien superior, juró por sí mismo a Abraham que lo bendeciría. Ciertamente te bendeciré, le dijo a Abraham. No todo le gusta ser fiador. Vaya para un banco, busca un crédito. No todo le gusta ser un fiador. Solamente nuestro Dios allá arriba es fiador. Él es el que se comporta como el buen samaritano, que después que te recoge y te auxilia, te lleva y dice, cúrenlo, denle de comer, que yo pago todo lo de él. Ese es el buen samaritano, ese es Dios. Bye, bye. Bendiciones.